Hola, estimado Harrison, abogado. Hola, hola, hola. Hola. Ahí le escucho, Sofía. Ya, muchas gracias. Yo creo que podemos empezar. Ya estamos con el abogado Harrison Salcedo. Yo creo que ya podríamos empezar. Bueno, pido autorización a los compañeros del área técnica para ya poder empezar, si ya estamos transmitiendo en vivo. Si por Adelante. favor, Janio me puede dar el OK. OK, primero, bueno, bienvenidos a todos. Ya estamos también con el abogado, con el doctor Harrison Salcedo. Quiero dar un saludo a los presentes. Quiero dar la bienvenida a la prensa internacional que nos acompaña el día de hoy, a los medios y plataformas digitales y comunicadores en general que nos acompañan a esta rueda de prensa sobre la vulneración, sobre los riesgos de vida y vulneración de derechos humanos al vicepresidente electo del Ecuador, Jorge Glass Espinel, por parte del gobierno de Lenín Moreno. Un saludo cordial al doctor Harrison Salcedo Mena, abogado que ejerce la defensa técnica del vicepresidente Jorge Glass, y a la ciudadanía y militancia de la Revolución Ciudadana que nos acompaña. Me permito dar unos lineamientos generales sobre el desarrollo de la rueda de prensa. Primero, por supuesto, va a intervenir el doctor Harrison Salcedo e inmediatamente pasamos a la fase de preguntas, para lo cual quisiéramos solicitarles comedidamente a los señores periodistas se identifiquen poniendo su nombre y el medio al que pertenecen en sus pantallas. Para solicitar la palabra, por favor, usar el chat de la plataforma del Zoom e iremos asignando la palabra en orden. Es decir, ustedes pueden intervenir. No vamos a leer sus preguntas, a no ser que así ustedes lo deseen. Pedimos a todos poner sus micrófonos en silencio, obviamente para el buen desarrollo del evento. Muchas gracias a todos. Bienvenido. Le dejo la palabra al doctor Harrison Salcedo. Y antes del doctor Harrison Salcedo, si alguien requiere traducción, tenemos a un compañero migrante que nos puede ayudar. Ramón, no sé si tú puedes intervenir e inmediatamente el doctor Salcedo. El doctor Harrison, entonces, por favor, doctor, vamos con usted. Muchísimas gracias, Sofía, por este medio, este espacio, algo improvisado que me ha tocado realizar esta conexión. Acabo de finalizar una audiencia en la Corte Provincial de Cuenca y estoy en este momento aquí en las salas de audiencias. Primero que todo, mandarles un gran saludo a todos quienes están conectados a través de esta señal y es oportuno para mí decirles que si bien es cierto, se están generando procesos dentro de la Corte Nacional de Justicia que jamás se han visto, como por ejemplo el atropello sistemático, no solo ya a la ley, sino a la vida y a la integridad de los abogados que estamos patrocinando el caso Sobornos 2012-2016, ya que existen dos contagiados de COVID en su momento que eran el doctor Chimbo y el doctor Fausto Jarrín, quien es la defensa material y técnica de Rafael Correa. Ahora, el tribunal, de forma deshumanizada, pese a la existencia de documentos y certificados médicos que acreditaban esto, obliga a los médicos, tratantes, laboratoristas, a acudir a la audiencia para ratificar los mismos, cuando esto es un trámite meramente informal. Sin embargo, de aquello, cuando se hace esta validación, se nota ya esta animadversión contra la defensa de los procesados y le preguntan al médico no solo si la persona en realidad está contagiada de COVID, sino que a su vez si está en capacidad de hacer o no una audiencia. Entonces, esto es una cosa espeluznante.
porque esta falta de respeto a la dignidad, a la vida y a la integridad de las personas se ha traducido en que posteriormente otro colega de la defensa, el doctor Paulo Caña, se contamine de COVID. Entonces nos están exponiendo a todos a una enfermedad con consecuencias mortales que está asolando y azotando a la humanidad completa, pero a ellos lo único que les interesa es avanzar a toda marcha como guiados por el látigo de sus amos para cortar el proceso electoral ecuatoriano. Quieren sacar una sentencia espuria, arbitraria, antes del cronograma electoral para poder proscribir políticamente a Rafael Correa como candidato a cualquier dignidad de elección popular. Ese es el contexto de lo que está sucediendo en la evacuación de la audiencia. Ahora, en términos muy técnicos y muy prácticos también, debo expresar que la defensa de Jorge Glass se puntualizó en varios aspectos. Primero, la nulidad real de todo lo que está sucediendo dentro de la Corte Nacional, toda vez que jamás se fue notificada la sentencia completa. Se emitió una sentencia oral durante plena pandemia. Recordemos que ahí comenzó ya la Corte a atentar contra la vida y la integridad de los abogados y su salud, convocándonos cuando estábamos en Quito en pleno semáforo rojo y todo el país con la primera fase de la emergencia nacional por COVID. Se nos convoca a dar lectura de una sentencia vaga, sin fundamento, que supuestamente se tenía que ir fortificando con el pronunciamiento ya por escrito. Este pronunciamiento escrito se genera en tanto y cuanto comienza a avanzar el tema de las notificaciones. Y primero se la realiza una de forma informal, incompleta, a la que nos dicen debemos remitirnos a los documentos que exclusivamente tenía el secretario de la Corte. Y estos documentos no eran de libre acceso. Entonces luego fueron incorporados pies de página, cuadros, ayudas, memorias, etcétera, lo cual comenzaba ya a desnaturalizar la sentencia y a aumentar su contenido en más de 300 páginas. Finalmente, cuando se hace eco todas las defensas de esta violación flagrante a los derechos y comienza a generarse también el tema de que estando los plazos y términos suspendidos en Ecuador por la emergencia para tramitar o interponer recursos, pues simplemente ellos continúan y por eso es que varias defensas plantean tanto temas horizontales como recursos de apelación una y hasta 5 veces, porque a cada rato se nos notificaba una parte adicional de la sentencia no notificada. Finalmente, ya en esta instalación arbitraria, a las malas, ilegal del Tribunal de Apelación, formalmente todas las defensas exclamamos del hecho de que nadie ha tenido acceso a la verdadera sentencia, la sentencia que solo los jueces y la fiscalía la conocen. Y es así como la Corte entrega o ordena que ahora sí nos den la notificación de la sentencia completa. Solo ahí ya se genera la nulidad, porque si nunca hubo en ese momento acceso a la sentencia original, ¿qué puntos se iban a discutir o qué puntos se iban a lograr argumentar con esta cuestión? Ahora bien, aquí hay algo que quiero compartir con ustedes de manera exclusiva y con mucha alegría, es que mientras ellos estaban con su cronograma de seguirnos aplastando en la Corte Nacional, en Cotopaxi, una sala independiente con jueces que de verdad saben derecho, en materia constitucional, yo había interpuesto una acción de protección para varios de mis patrocinados, entre esos el ingeniero Jorge Glass, por la falta de visita o la falta de el acceso a la visita del abogado al CRS Cotopaxi donde está recluido. Y el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi acepta esta acción de protección y ratifica la vulneración del derecho a la defensa de todas las personas privadas de la libertad en el CRS Cotopaxi. No solo mis clientes, todos. El rato que el director cerró las puertas y no dejó que ninguna persona privada de la libertad se pueda comunicar con sus abogados para preparar audiencias. Esto es de por sí ya la mayor fase de nulidad procesal que se haya podido evidenciar o cristalizar ya dentro de este proceso. Entonces, avanzando, habiendo superado que todo este proceso de
de apelación es nulo, vamos en tema también con la moralidad o idoneidad del tribunal para sustentar esta audiencia. Al incorporarse el abogado García Falconi, que era uno de los abogados que más clara tenía la posición de ataque sobre este proceso judicial politizado, él asume la defensa después de haber sido la persona que evaluó el concurso de uno de los jueces que se encuentra en este momento integrando este tribunal de apelación de Corte Nacional. Esto quiere decir que se rompe las reglas de Bangalore con relación a la imparcialidad e idoneidad que debe mostrar todo juez al momento de impartir justicia. Y se desequilibra la balanza, estamos lógicamente claros que la resolución de salir favorable saldrá favorable para unos cuantos que gozan de este privilegio de tener amistad o llevarse con la fiscalía y con los jueces, porque para el resto siguen las violaciones y los atropellos procesales. Esto es lo que tenemos que mantener en claro con relación a los vicios que pueden enfrentar la sentencia de apelación que seguramente o eminentemente va a salir perjudicial para nuestros intereses. Después de esto, nosotros tenemos que pronunciarnos respecto ya al fondo de la sentencia. Un fondo de la sentencia que transgrede el límite del derecho a la defensa cuando se genera de forma inédita que la fiscalía plantea una teoría del caso que posteriormente no logra ser sustentada en audiencia de juzgamiento. Y sin embargo, de aquello, el tribunal corrige esto y termina condenando por otro tipo de teoría del delito que no era la que los abogados estuvimos preparados en igualdad de armas para litigar y defender. Porque si a mí me dicen que debo defenderme de robar un vehículo, pues me defiendo con el simple hecho de probar que yo no estuve en el día y en la hora en la que se robaron el vehículo. Pero si me dicen usted mandó o ordenó robar ese vehículo, pues simplemente tengo que preparar la defensa en función de cómo niego el haber ordenado que se haga eso. Eso es exactamente un símil jurídico lo que ha sucedido en este caso y cómo vulneran nuestro derecho a la defensa. No hay pruebas con relación a que Jorge Glass haya recibido un solo dólar, un solo centavo por parte de nadie dentro de este proceso. No hay el sujeto calificado activo ni pasivo de la infracción penal. Esto quiere decir, necesitamos para poder sentenciar a Jorge Glass como culpable del delito de cohecho, único delito que se está investigando es la persona que dio la plata y la persona, en este caso Jorge Glass, que recibió la plata a cambio de qué. No ha podido Fiscalía justificar eso y tienen una línea que raya ya en lo ridículo de decir que tanto Rafael Correa como el ex vicepresidente Jorge Glass lo han hecho a través del influjo psicológico o psíquico que generaban sobre sus partidarios o funcionarios del mismo partido. En ese sentido es donde se comienza a generar todo este desfase entre lo probatorio y lo del resultado que genera la sentencia culpable del tribunal. Y esos han sido los puntos fuertes de la defensa con la que estamos sustentando. Como siempre lo he dicho, de Corte Nacional yo no espero casi nada. Sabemos que tienen su propia agenda o cronograma que va de la mano del cronograma electoral principalmente, y cuando esto sea confirmado, tendremos nosotros que llevar esto a las instancias internacionales. Por lo pronto, solo me queda agregar que la situación de persecución política en Ecuador es gigantesca. Hay una intromisión directa de la justicia que se la manifiesta ya de forma a través de sus redes sociales públicas, hay ataques contra los abogados. Ahora también estamos enfrentando el hecho de que en plena pandemia, con esta carencia de recursos, no se están pagando las pensiones vitalicias que como vicepresidente le corresponde a los hijos de Jorge Glass, que están pasando en estos momentos necesidades económicas terribles, apremiantes. Ya van cerca de 3 meses en los que estos depósitos no se han consignado del sueldo sin que medie razón jurídica alguna para ello. Sabemos que hay una falta de liquidez y de recursos a lo largo del Estado por la mala administración de los fondos públicos y todos los escándalos de corrupción que se han generado, pero eso no justifica el que no se esté pagando como corresponde
la pensión de los chicos, que a la final el bien ulterior del menor no tiene nada que ver con la condición social, económica o política del país o de su padre. En ese sentido, mi profundo rechazo y repudio a que personas inocentes estén en este momento pagando los platos rotos de la desidia política y no se den respeto a sus derechos básicos humanos, como es el de la alimentación y el cuidado por ser menores. Esto es lo que le puedo informar a todos los amigos. Le agradezco mucho, Sofía, por esta oportunidad y espacio para mantener al día a quienes están interesados en saber cómo va realmente este proceso a la luz de la imparcialidad y no de los medios politizados que se prestan para seguir encubriendo estos actos bochornosos. Gracias, doctor. Pasamos a las preguntas. El compañero Robinson Robles de Hispana TV tenía una pregunta. Si por favor le podemos habilitar el micrófono. Aló, buenos días. Un gusto saludarles, Harrison, Sofía, un gusto. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, la pregunta es, tenemos ya una sentencia de casación en el caso de Jorge Glass. Ya es una sentencia en firme de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Lo que se venía después de eso era iniciar acciones a nivel internacional por todos los vicios que usted ha descrito y que dice le asisten en la razón. ¿Cómo van los procedimientos para iniciar estos procedimientos a nivel internacional, extraterritorial, a nivel de Corte Interamericana u otros estamentos, para que sea ratificada la vulneración de derechos que usted dice y que se pueda de una u otra forma también comenzar un proceso que nos permita ver que en las Cortes ecuatorianas se actuó con la égida de la política más que con la égida de la justicia? Harrison. Hay que recordar que la Corte Interamericana, a través de su comisión, ya se pronunció dando medidas cautelares a Jorge Glass, y estas medidas fueron notificadas al Estado ecuatoriano sin que se tome ninguna carta en el asunto. Las ignoraron por completo. Entonces, estamos viendo que el parámetro establecido es de ignorar a la Corte, y para aquello nosotros necesitamos consolidar aún más el tema de las violaciones. Ahorita tenemos nosotros un expediente totalmente abultado porque ya están exponiendo la vida y la integridad de Jorge a través de la negativa incluso del habeas corpus por integridad que se planteó ante la pandemia de COVID, que ya se esparció en el CRS Cotopaxi, cuando él era una persona que por el tema de su condición de preexistencia médica debería tener un cerco epidemiológico. Ahora, todo esto coadyuva, no solo tiene que ver con la sentencia ejecutoriada del primer caso, sino que necesito que todo el conglomerado de estructura con la que le están atacando a Jorge sea conocido desde la esfera global dentro de los organismos internacionales. ¿Para qué? Para que nos ayuden a que no se trunque el derecho que ya tiene Jorge de su prelibertad y por la cual estamos peleando nosotros en este momento. Jorge, bajo la legislación ecuatoriana, tiene el derecho de salir ya cambiando de su régimen de privación de la libertad al régimen de la prelibertad por haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley. Entonces, estamos ahorita en ese proceso. No puedo anticipar más por un tema de estrategia probatoria que hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Como les digo, dimos un durísimo golpe el día lunes con la sentencia de Corte Provincial de Cotopaxi que declara la vulneración del derecho a la defensa, que Jorge no tuvo acceso al abogado para preparar su recurso de apelación, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya no es un tema de la defensa, ya no es un tema de subjetividad de decir no me han dejado. Jueces especializados en garantías constitucionales nos están diciendo que en efecto hubo dicha vulneración, pese a lo que quieran decir otras personas. Gracias. Ramón. Bueno, buenos días. Voy a estar diciendo un poco para los entrevistadores en inglés las instrucciones. Mi nombre es Ramón Méndez Rivas. So good morning to everyone. To those present, we want to welcome the international press, the digital media and platforms, and communications in general
Please, if you wish to make a question, indicate your name in the queue with your name and what media outlet you're from, so we can take your questions immediately and put them on the queue so you can ask Dr. Harrison Salcedo any questions you may have. Thank you. De vuelta a usted, Sofía. Si alguien requiere, por favor, la ayuda de Ramón, nuestro compañero migrante traductor que nos está ayudando, por favor. La pregunta para Neirali Romero de Red Radio S, por favor. Habilítenle, por favor, el micrófono. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ok, buenos días. Un saludo para todos. Neirali Romero de Red Radio Ecuador desde Venezuela. Para el abogado tengo dos preguntas. La primera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a favor del vicepresidente Jorge Glass en enero de este año y solicitó al Estado ecuatoriano que adopte medidas necesarias para proteger su vida. Sin embargo, el Estado ha burlado esta resolución según lo denunciado. ¿Qué posición le merece? ¿Han insistido a la Comisión sobre la continuidad de violación a los derechos humanos del vicepresidente? Por supuesto que sí. El primer paso fue dejar sentado con hidalguía y responsabilidad que considerábamos que era un insulto por parte de la SNAI que nos convocó a la reunión para plantearnos la posibilidad de extender una hora más de patio de Jorge Glass. Es un tema absurdo. Le están diciendo que velen por la vida y la integridad y nos quieren ofrecer una hora más de patio. Ese fue el planteamiento original del Estado ecuatoriano, ante lo cual, de forma, como vuelvo y repito, hidalga y activa, nosotros la rechazamos inmediatamente y dijimos que no se ha cumplido con el fin o el propósito de que dichas medidas perseguían, que era velar por la vida y la integridad de Jorge Glass. Esto de manera subsidiaria, con un habeas corpus por integridad que Jorge ya lo ganó, también apenas fue trasladado desde la cárcel 4, lugar que es el idóneo para que una persona de su condición política permanezca bajo la prisión preventiva en la que se encontraba. Él fue arbitrariamente trasladado a una cárcel común en la cual su vida corre peligro y su salud y su integridad adicionalmente. Entonces, claro, nosotros para el expediente de la CIDH seguimos mandando y nutriendo casi de forma semanal, porque aunque parezca absurdo, todas las semanas se genera una nueva violación. El tema de la limitación de la visita personal, el tema del acceso al abogado, el tema a los medios y a la oportunidad para que él siga estudiando. Muchas veces le cortan parte de uno de los derechos de la persona privada de la libertad, es continuar con sus ejes de estudio y le cortan el acceso, el sistema. No hay agua, no hay salida de comida. El tema de la crisis de la pandemia generó una nueva situación adicional que se planteó a través de un habeas corpus por integridad que fue denegado en principio y que fue, como se llama, ratificado en esta negativa, indicando que todo está muy bien. Y no, nada está bien en este sentido y todo eso tiene que seguirse mandando a la CIDH para que a través de la comisión se sigan generando el expediente. Pero esto tiene que terminar empatando con todas las violaciones que están recibiendo por parte del trato jurídico que se nos da a nuestras causas y a la persecución ya incluso hasta los propios abogados. Ok, abogado, dado que el proceso contra el vicepresidente ecuatoriano ha sido tildado de viciado de inconstitucionalidad y que además viola las leyes nacionales, ¿a qué otros organismos internacionales han acudido para denunciar el caso? ¿Quiénes se han encargado de esto y cuáles han sido las respuestas? Nosotros estamos coordinando activamente el tema de la fase internacional. Lamentablemente por estrategia jurídica no los puedo decir ahorita abiertamente qué nomás estamos haciendo, pero créanme, estamos tocando todas las puertas que se pueden para que esta situación sea subsanada o al menos vislumbrada desde la óptica. Ya vienen pronunciamientos claros. Es más, el gobierno español, de lo que entiendo, de una lectura, de una noticia, del día de ayer, se pronunció respecto de que existe evidentemente un manoseo de la justicia por parte de la parte política del Estado y Ecuador rechazó este pronunciamiento que es totalmente obvio, real, natural
como una injerencia, una intromisión a la justicia por parte de un organismo exterior o un Estado que no tiene que ver con el Ecuador, cuando ellos desde su propia política de gobierno, a través de la ministra del Interior y la ministra de Gobierno que ejerce la cartera de políticas públicas, a través de su cuenta de Twitter, comienza a atacar incluso hasta los abogados, en este caso a mi persona, para incidir en el resultado de los procesos judiciales. Y no solo en este caso, sino en todos los otros casos adicionales. Muchas gracias, abogado. De Hechos Ecuador, el periodista Patricio Meri. No sé si ya está listo o le habilitan el micrófono, por favor. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Harrison, desde El Ciudadano y de Hechos Ecuador, el Ciudadano medio internacional con 4.5 millones de seguidores en el mundo. Harrison, una pregunta. ¿Por qué ustedes no se acoplaron a la denuncia que hizo el abogado y periodista José Pepe Regato en contra del exfiscal Pérez Reina y del contralor Pablo Celi, que podría haber invalidado todos los juicios en contra de Jorge Glass, ya que fue acusado de usurpar el cargo de fiscal general, ya que nunca tuvo un nombramiento ni un posicionamiento frente a la Asamblea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la estrategia que van a utilizar en contra de la fiscal Diana Salazar, de la jueza Camacho y de todas las instituciones y jueces y fiscales que han estado en este contubernio para condenar a un hombre inocente con un código penal derogado, lo cual desde alguna visión de algunos juristas, incluso juristas chilenos como Hugo Gutiérrez, como Rubén Jerez Atenas, constituiría el delito de prevaricación? Mira, el asunto aquí gravitante es que no tenemos imparcialidad ni tampoco tenemos autonomía de poderes. En ese sentido, cuando no hay imparcialidad y no hay autonomía de poderes, no tienes ni siquiera a quién recurrir o a quién denunciar. Sin embargo, de aquello nosotros sí propusimos una denuncia por fraude procesal en contra del ex fiscal general Vaca, pero por el tema de la información que se generó del tema Odebrecht cuando se dio a la luz la manipulación de las pruebas y la certificación de cooperación internacional que era inexistente con relación a una sentencia para el no doble encauzamiento penal. Y esto nos dieron la razón en la casación del tema Odebrecht cuando dejaron de lado la acusación particular de César Montúfar y cuando le dijeron a la fiscal que ella no debía haber excluido a Odebrecht porque la obligación era procesarlos. Entonces, a partir de eso nosotros hemos venido haciendo una serie de actos que tienen que ver con reforzar esto. Vuelvo y repito, yo entiendo el clamor de la necesidad de información por parte de ustedes, pero con lo único que nosotros contamos, y cuando digo contamos les cuento, es en realidad con la inteligencia y la estrategia que yo he podido desarrollar para ganarles contra toda la adversidad. De esa forma silenciosa en la que he venido trabajando, logré hacer que se caduquen las 2 prisiones preventivas de los casos más emblemáticos por parte de Fiscalía, que obligatoriamente debió haber tenido una consecuencia de una investigación para destitución de los jueces y de la fiscal, pero hacen tabla rasa la ley y no se maneja esto. Entonces, el tema estratégico no lo puedo compartir públicamente porque cada día me voy preparando para mi fin principal, que es la salida de Jorge de manera inmediata a corto plazo. Y para hacerlo, créanme, el único poder con el que cuento es la astucia y la sorpresa. Y eso es lo que nos ha permitido las victorias que hemos logrado tener, que son contadas pero importantes para estos procesos. Abogado, tengo una pregunta en el chat del Zoom, se la transmito. Desde Colombia pregunto si está en riesgo la vida del vicepresidente Glass, más allá del asunto jurídico, ¿hay alguna campaña humanitaria para preservar la vida? Esa es una pregunta. La otra, le hago de una vez otra pregunta. Con tantas violaciones de derechos humanos, ¿hay alguna acción denunciando al director de dicho centro de rehabilitación? Y una pregunta más sobre la prelibertad del vicepresidente, si usted podría comentar al respecto. Correcto. A ver, con relación al tema de la vida e integridad de Jorge, la preocupación es latente, inmediata y real.
Están jugándose, como lo dije, al término de la resolución en la que el juez denegó el habeas corpus por integridad. Les dije que se están jugando a que le maten primero los presos en las revueltas que están cada día más descontroladas, o el COVID-19 dentro del CRS Cotopaxi. A eso se le están jugando porque saben que la salida de Jorge por el tema de prelibertad es inminente. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. Jorge, con relación a su prelibertad, cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley para poder acceder a este beneficio penitenciario. Asimismo, lo dejaron labrando las mismas cortes que lo sentenciaron, y en consecuencia de aquello, hasta los propios detractores se han pronunciado desde la óptica jurídica y citándole incluso a uno de los que más ha detestado a Jorge Glass, que es Pedro Granja, ha dicho como imparable la posición de que se tiene que dar la prelibertad porque así es la ley. Hay que aprender a respetar la ley en Ecuador. Entonces, con eso quedan contestadas las preguntas. Con relación al tema del CRS, de si se puede interponer más denuncias, hemos hecho todo lo necesario, hemos puesto denuncias, hemos puesto habeas corpus, les vamos ganando sistemáticamente al CRS. Las sentencias, estas como la que les mencioné el lunes, de la declaración ya de vulneración de derechos, y ahora gracias a eso podemos ingresar a visitarlo y constatar el estado real de Jorge y ver qué otras acciones tomamos. Tenemos una pregunta de Rubén Zambrano, pero no me dice de qué medio es. En todo caso, le podemos dar la palabra y para que haga la consulta. Y me parece que ya con eso estamos terminando. No sé si hay alguna consulta adicional. Por favor, para que se inscriban, porque ya son las últimas preguntas. Estimado abogado, para Rubén Zambrano, por favor. Estimado abogado, buenos días. Sí, estamos claros de la persecución y de todo lo que se quiere hacer en el caso Jorge Glass. Es inminente que se está utilizando toda la institucionalidad y todas las instituciones del Estado para presionar en ese sentido e invisibilizar y quebrar a nuestro compañero vicepresidente. En ese sentido, ¿cuál ha sido el rol de la Corte Constitucional? Porque vemos claramente que se está violando todo el articulado que representa la Constitución de la República, sabiendo que la Corte Constitucional es la máxima autoridad en un Estado democrático, en un Estado republicano, en un Estado constitucional. En ese sentido, sabemos que para nombrar jueces se va nombrando cada 5 años, se va renovando por 1/3, pero son 9 jueces que en realidad, ¿qué han hecho por la constitucionalidad, por el respeto de la Constitución del Ecuador? Esa es la pregunta, doctor Harrison. Comparto tu sentir y tus expresiones, pero lamentablemente la intervención de la Corte Constitucional es nula. Nula por completo en pronunciarse sobre muchos aspectos, porque por último, si no quieren topar el tema de fondo por lo escabroso político que pueda resultarles, cómo están atropellando el debido proceso, debería pronunciarse al menos con relación de la restricción de movilidad, con la restricción humanitaria por el tema de la pandemia que ellos mismos generaron cuando se decalificó el alcance y efecto del decreto de emergencia. Y cuando ellos dieron la directriz que se está cumpliendo por parte de la Corte, cuando se indica que hay suspensión de plazos, términos, de evitar la conglomeración de las personas, etcétera, etcétera, para precautelar la vida y la integridad de todos, ya como género humano, no como abogados, no como procesados, no como partidos políticos, de todos, como género humano. Alguien debió decirle, porque esto es público y notorio, hey, señores de la Corte Nacional, ustedes están pasando por la faja las disposiciones que yo les di y están llamando a hacer audiencias exponiendo a mucha gente al COVID. ¿No es cierto? Debieron haberlo hecho, al menos como les digo, si no es en la forma de que están llevando un proceso politizado, que es terrible lo que están haciendo, por lo menos, al menos para guardar las formas, los modos, deberían decirle, oigan, hagan la audiencia cuando hayamos superado, por lo menos en algo, la emergencia. Es decir, cuando hay un semáforo verde en Quito, por ejemplo, que garantice que todas las personas puedan estar sentadas delante del juez y viéndose a las caras con las debidas precauciones para poder sustanciar un proceso como corresponde y no como nos están haciendo, boicoteando los audios, silenciando micrófonos, porque saben que por medios telemáticos es imposible anteponer la presencia. Yo por eso a todas las audiencias me ha tocado ir de forma presencial, incluso exponiendo la integridad. Ok. Doctor, una pregunta más, la voy a leer, está hecha a través del chat del Zoom.
Dice, es clarísima la animadversión que muestra la ministra María Paula Romo en contra del vicepresidente Jorge Glass. En varias intervenciones que ha tenido en prensa se ha manifestado completamente en contra de cualquier opción de libertad o medida sustitutiva a la cárcel. Cuando direcciona sus declaraciones en términos de que se exceptuarán aquellas personas que están cumpliendo condenas vinculadas a supuestos delitos contra la administración pública. En el análisis de los casos, Jorge Glass no podría, con este criterio, acogerse al indulto declarado en el decreto que acaba de emitir el presidente de la República, ni la amnistía. Ese decreto pareciera redactado con dedicatoria, queda entonces la prelibertad, pero ya vemos cómo, consistentemente, toda solicitud ha sido negada. ¿Qué garantía tendría usted de que el sistema respete los procesos y se la otorguen en un país donde no existe Estado de Derecho? Para los periodistas internacionales deben saber que el presidente de la República acaba de emitir un indulto solamente a 66 personas privadas de la libertad, supuestamente personas que están con problemas de salud. El vicepresidente podría entrar aquí, sin embargo, hay una expresa disposición que no lo deja, que es supuestos delitos contra la administración pública. Pareciera dedicado para que el vicepresidente no se pueda acoger. Esa es una pregunta y le tengo una pregunta más. Voy a responder a esta para no perder el hilo. El cerrojo que le han puesto no es el tema de lo de la administración pública, con eso le están cerrando a otras personas, porque saben que Jorge no tiene sentencia ejecutoria de ninguno de los casos contra delitos de administración pública. Por lo que le están negando a él expresamente el indulto, es decir, le segregan o le discriminan a él, es por el hecho de todavía tener procesos judiciales en pendiente, porque saben que eventualmente ahorita ya los tienen forma adicional de retenerle. Entonces, claro, es un indulto redactado, como usted dice, con dedicatoria y van a sacarse a 66 personas, cuando en otros estados que han tomado las recomendaciones de la Corte Interamericana y de los pronunciamientos de la ONU, se han sacado por miles y algunos por mucho más que eso, ¿no? A las personas descongestionando realmente las cárceles para que no se cumpla lo que dijo el doctor juez de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, que el no operar las cárceles a un 70% de la capacidad va a constituir de todas maneras un genocidio carcelario. En ese aspecto, la esperanza o el ánimo del tema de la prelibertad es algo que yo ya lo he venido manifestando desde hace mucho tiempo. Aquí vamos a llegar a un punto en el que o los jueces actúan en derecho o los jueces se van presos. Y esa ha sido mi estrategia hasta este momento. No hay que perder la esperanza. No cabe ni siquiera por condición la analogía, pero recuerden ustedes, para los que nos están viendo nacionalmente y para los que nos están viendo internacionalmente, lo pueden investigar. En el caso de otro defendido mío, otro patrocinado con el cual nos quisieron vincular para hacer escarnio al vicepresidente, era una persona que tuvo la oposición global férrea de la ministra Romo, del exministro Serrano, de la Fiscalía General del Estado y de muchas instituciones, incluso de la prensa más recalcitrante. Y pese a eso, el desarrollo de lo jurídico primó y la jueza, aunque investigada, suspendida y con una persecución ilegal en su contra, falló en derecho porque sabía que no fallar en derecho constituye y que ella terminaría eventualmente presa procesada por esta defensa. Yo soy una persona tenaz que tiene muy claras sus comisiones de que cuando tiene que hacer valer me voy hasta las últimas consecuencias. Los gobiernos pueden pasar, pero los delitos no van a prescribir, no les vamos a dejar que prescriban y los vamos a perseguir hasta que paguen a la justicia. El que no vaya acorde al derecho tiene que irse preso. De acuerdo. Del estado.net, por favor, si le podemos habilitar el micrófono a Manel García del programa Piel Roja, de España. Sofía, les rogaría que después de esta pregunta me permitan la desconexión porque tengo que ingresar a la audiencia que les había comentado. Estamos justamente por terminar con estas preguntas. Saludos muy brevemente. Muchas gracias, doctor Salcedo. La pregunta sería, si sabemos que en el caso Sobornos están intentando llevar a la ejecución de la sentencia lo más rápido posible y el vicepresidente Glass, por el tema de la prelibertad, lograra salir por un tema de salud, por razón humanitaria, ¿esta razón de salud humanitaria podría impedir el ingreso en prisión por el caso Sobornos?
En realidad, lo que le protege a Jorge Glass del ingreso a prisión por el caso Sobornos es la caducidad de la prisión preventiva, que, como les dije, estratégica, astuta y en derecho, logramos sacarla antes de la pandemia. Entonces, con eso él queda protegido hasta una eventual ejecutoría de la sentencia. Y él, estando en fase de prelibertad, tiene otra garantía adicional conexa al tema de lo que es el hecho de la caducidad, que es que no le puede iniciar el Estado, no debería iniciar el Estado otras causas para meterlo preso solo por venganza de que se les fue por la caducidad. Entonces, hasta ahí es donde nosotros podemos operar dentro del marco de lo legal y de la previsión sin caer en revelar nuestra estrategia jurídica para sacarlo a Jorge. Gracias. Con esas preguntas, abogado, le damos unas palabras finales a usted. Aquí hay, pues, como usted lo hemos repetido, prensa internacional que quería saber sobre el riesgo de vida que está corriendo el vicepresidente Jorge Glass. Hay algunas cosas que extrañan a los ecuatorianos, por ejemplo, como que efectivamente se le da la prelibertad a una persona que está vinculada a un triple asesinato, el señor ex asambleísta Galo Lara. Ya cumplió el 40% de la pena, se le dio la prelibertad, pero al vicepresidente Jorge Glass no se le da. También se le da a una persona vinculada con una banda de Manabí que usted conoce, se le permite salir, sin embargo al vicepresidente Jorge Glass no se le da. Entonces, la ciudadanía, afín a la Revolución Ciudadana, está preocupada por esta justicia selectiva, abogado. Con esto y su intervención final terminaríamos la rueda de prensa. La justicia selectiva en este país se tiene que terminar a través de los actos firmes y decididos de los profesionales del derecho. Si seguimos con esa actitud sumisa de pensar que el día de mañana nos va a tocar con ese juez litigar y que no hay que pelearnos, no hay que hacerle enojar o no hay que decirle las verdades en la cara, estamos muy mal. La forma es con valentía, con decisión, con coraje y con conocimiento. Si usted ve que un juez está obrando fuera de la ley, tiene que hacerle destituir o tiene que meterle preso, porque eso constituye un delito de prevaricato. Entonces, nosotros vamos a orillar a que no tengan forma de, en lo jurídico, negarle absolutamente nada para que nosotros podamos cristalizar el tema material de lo que es una defensa técnica como lo hemos venido realizando. Tenemos todos los elementos para que Jorge regrese a la calle. Va a faltar el último empujón, que va a ser ahí sí el tema internacional, por sobre todo el tema ya legal en Ecuador, que esperemos con los vientos de cambio que son más que anunciados, sabemos que se viene una corriente política que tiene que venir a recuperar la patria que ha sido saqueada y devastada, y ese temor o la amenaza de que ya van a venir quienes van a poner en orden la casa y a limpiar la casa, espero que sirva al menos para que los jueces piensen dos veces antes de tomar decisiones en contra de derecho. Porque mi compromiso, pase lo que pase, es que en este país no van a tener lugar donde esconderse para no pagar la pena que les corresponda por infringir la ley. Muchas gracias, abogado. Una vez más quiero agradecer a todos los medios que se unieron, plataformas digitales que se han vuelto, de hecho, voces en el Ecuador, que son en este momento los más escuchados. También a la prensa internacional que nos acompañaron. Esperamos pronto volver a tener más información sobre el riesgo de vida del vicepresidente electo Jorge Glass Espinel, que está siendo perseguido. Hacemos votos porque retorne el Estado de Derecho al Ecuador y que por fin pare la persecución política. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sofía. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.